y realmente la crisis del COVID no ha tenido, palabras más, palabras menos, ningún efecto en el mercado de valores venezolano. Para esta presentación lo que hicimos fue, o lo que hice fue preparar una serie de artículos que escribimos semanalmente en una nota que tenemos en Arca, en el blog de Arca Análisis Económico, particularmente en la parte de Arca Asset Management, en la cual hemos intentado, digamos que mostrar nuestro punto de vista sobre lo que ha sido o lo que pueden ser las inversiones en tiempos de pandemia. El primer artículo de estos 7 sobre los cuales armé la presentación se escribió el 13 de marzo. Si recuerdan o si tienen algún contacto constante con los mercados financieros, realmente el año 2019 fue un buen año para el mercado. En promedio, digamos que los 3 índices principales por los inversionistas, que son el Nasdaq, el Dow Jones y el Standard & Poor's 500, tuvieron un promedio de crecimiento en el año alrededor de 30%, algo bastante bueno desde el punto de vista histórico, cuando los mercados han rendido en promedio 6,6-7% al año. De hecho, enero 2020, enero y las primeras 2 semanas de febrero también comenzaron con el pie derecho. De hecho, considerando lo que había sido el comportamiento de todo el 2019 y los primeros 2 meses de 2020, los mercados tenían en promedio un crecimiento entre 33 y 35%. Muy, muy bueno. Había expectativas incluso de crecimiento económico para este año. La mayoría de las dudas estaban en torno a la elección presidencial en Estados Unidos en el mes de noviembre, pero digamos que incluso con el acuerdo comercial alcanzado en diciembre entre Estados Unidos y China, había un ambiente de bastante comodidad en el sector capitalista bursátil, pero llegó el coronavirus como todo, no, bueno, incluso Nassim Taleb, si lo conocen y han escuchado sobre el libro El Cisne Negro, Nassim Taleb, que es quien acuñó la frase, dice que realmente el coronavirus no es un cisne negro porque ya habíamos atravesado un periodo aproximadamente de muchísima tranquilidad en los mercados, de muchísima tranquilidad a nivel de salud, luego del último SARS, y habían ciertas personalidades, entre ellos posiblemente el más famoso es Bill Gates, que estaba como que trabajando o haciendo una campaña bastante agresiva en el hecho de que los países tenían que prepararse más ante una posible pandemia. Nos dimos cuenta con la llegada del coronavirus de que lamentablemente ni siquiera los países más desarrollados, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, no tenían un sistema de salud preparado para aguantar esto. Y vimos casos de países capaz no tan desarrollados, pero obviamente mucho mejor posicionados que todos los que nos encontramos en el Cono Sur, como España e Italia, que pasaron necesidades totalmente absurdas con la crisis del coronavirus. Enfocándonos de nuevo en el mercado, eh, el posible caos que origina un evento como este, un catalizador, algo improbable, tiene un choque demasiado fuerte en la parte psicológica de los inversionistas, que obviamente es un componente muy importante en la valoración de las acciones que se hacen, porque al final del día los mercados recogen las expectativas en el corto y mediano plazo. De manera tal que cuando se fueron viendo, digamos que los primeros números de lo que podía ser una contracción económica en Estados Unidos, los inversionistas empezaron a salir del mercado en manada y, y empezaron a refugiarse en activos mucho más seguros, como pueden ser los bonos o las letras del Tesoro de Estados Unidos. Esto causó una caída totalmente absurda de 23, digamos que del 19 de febrero al 19, 23 de marzo aproximadamente. Fueron 4 o 5 semanas en las cuales el índice, por ejemplo, el Dow Jones, que recoge el comportamiento de las 30 empresas a nivel industrial más importantes en Estados Unidos, cayó aproximadamente 40%. Esto lo vamos a ver en la presentación. Sí les comento que la presentación, como les dije, está armada, digamos que de manera didáctica, con ciertos artículos que escribí desde el 13 de marzo hasta hace 2 semanas. Creo que expresa de manera bastante fidedigna lo que no solamente yo, sino también en la firma, en Arca Asset Management, creemos cómo se debió haber atacado puntualmente cada uno de los momentos del mercado. Por eso también coloqué las fechas, como para entrar también en contexto sobre lo que pudo haber sido un pensamiento generalizado en ese momento. Los puntos en general los tengo acá. Vamos a hablar un poco sobre los mercados en caída libre, que obviamente si nos podemos ubicar en el tiempo, porque al final es como un timeline que nos va a permitir como entender la psicología detrás del mercado. Los mercados en caída libre podemos ubicarnos en aproximadamente las semanas entre el 19 de febrero y la segunda o tercera semana de marzo. La inversión en épocas de coronavirus, la actualidad de los mercados financieros, la situación económica global y todas las repercusiones que ha traído consigo el coronavirus. La típica pregunta que nos han hecho todos los inversionistas cuando el mercado estaba cayendo 40%, todos nos preguntaban si era momento de vender o mantener, y ahora que el mercado está subiendo, que se ha recuperado 30-35% desde su fondo,
todos nos preguntan si es momento de comprar y bueno, ya verán que el mercado es un péndulo que oscila constantemente entre un optimismo insostenible y un pesimismo injustificado. También tenemos un artículo escrito sobre eso y ya lo andaremos más. Algunos consejos para controlar sus emociones, la importancia de un margen de seguridad, que según Benjamin Graham, el padre del value investing y posiblemente el padre del análisis financiero en Wall Street, dice que son las tres palabras más importantes en el mundo de la inversión. Y conclusiones finales, lo importante que es pasar del timing, que posiblemente sea la peor estrategia para intentar hacer rentable una estrategia de inversión en el mercado, a una inversión más enfocada a largo plazo. Comenzamos con el primer artículo. Como les dije, acá en las fechas podemos ubicarnos. Imagínense que la semana del 19 de febrero al 23 de marzo los mercados estaban en completo caos. En completo caos porque estaban presenciando una caída totalmente abrupta. De hecho, quitando en consideración el lunes negro de 1987, cuando en solo una jornada el mercado cayó 22%, entrando automáticamente en un mercado bajista. Hago un inciso, un mercado bajista se conoce cuando los mercados caen más de 20%. De hecho, el mercado que nosotros atravesamos en la década pasada, desde la recuperación de la gran recesión, fue el mercado alcista más longevo en la historia. No fue el más rentable, pero sí el más longevo, con aproximadamente 140 meses de duración. Y durante la crisis del coronavirus, en el momento en que los índices cayeron por debajo de 20%, se acabó ese mercado alcista y entramos en un mercado bajista. Fue en teoría, quitando de medio el lunes negro de 1987, una de las veces en que más rápido hemos entrado en un mercado bajista y obviamente también hay un tema de globalización, hay un tema de interconectividad que hace que todo el mundo actúe en manada y obviamente eso afectó a que dramáticamente entramos en un periodo bajista. En esta nota de la inversión a largo plazo al timing, el enfoque principal que teníamos era que muchos inversionistas intentaban agarrar lo que en Wall Street se conoce como un falling knife, como un cuchillo cayendo. Imagínense la analogía de un cuchillo cayendo, que las recomendaciones que hacen los mejores inversionistas es que uno no puede intentar agarrarlo porque te vas a cortar la mano. A veces lo mejor que se puede hacer para no salir al mercado, para intentar comprar, independientemente de cuál sea la visión que tenga la persona en este momento, es esperar que el cuchillo caiga en el suelo, esté tranquilo y lo puedas recoger para evitar un daño peor. Nosotros intentábamos expresar a nuestros clientes, a nuestros lectores, que había que comprender la importancia de una estrategia de asignación de activos que le permitiera gestionar su capital a través de los ciclos del mercado. Como les comentaba inicialmente, el mercado había atravesado 140 meses ininterrumpidos prácticamente de mercado alcista, lo cual, desde nuestra percepción, y no es por querer ser leña de algo caído, pero luego de atravesar un 2019 muy satisfactorio para los mercados y teniendo previsiones que las valoraciones estaban relativamente caras desde el punto de vista, imagínense para hacer este ejercicio sencillo, cuando uno intenta realizar una valoración, por ejemplo, con un ratio que se llama PER, que es Price Earning Ratio, uno coloca el precio de la acción en el numerador y en el denominador se coloca el beneficio por acción. Esa valoración, teniendo un numerador arriba precio y abajo beneficio, si el precio sigue subiendo y el beneficio por acción que está en el denominador no sube al mismo ritmo, esa valoración va a alcanzar múltiplos superiores. Eso se está empezando a presenciar en los mercados porque el beneficio por acción de la mayoría de los grupos industriales en el mercado no estaban creciendo al mismo ritmo de los precios y era como una señal de por lo menos intentar no alegrarse o entrar en un periodo de codicia constante en el mercado, sino más bien una señal de alerta. Finales de 2019 era un buen momento para intentar reestructurar o realizar una asignación de activos para gestionar de mejor manera este capital. En esta nota hacíamos hincapié en esa parte y también hacíamos hincapié de que posiblemente la mejor manera, y así lo han demostrado los distintos instrumentos financieros, en la próxima lámina muestro una gráfica, de que la mejor manera posiblemente de tener mejores rendimientos en el mercado es a través de la posesión de acciones porque son las que mejor rendimiento dan en largo plazo. También hablábamos, y esto ya es un factor psicológico, que una estrategia de tranquilidad, y uno lo puede leer en muchísima literatura, en muchos libros, es muy fácil leer que hay que mantener la calma durante la caída de los mercados, pero lo conversaba ayer en la reunión semanal de Arca Asset Management sobre los mercados, que es muy fácil leer sobre estas estrategias hasta que realmente tienes dinero en juego y estás perdiendo dinero por una caída acelerada en el mercado. Poníamos el ejemplo de una persona que tuviese un portafolio de $1 millón en el 31 de diciembre de 2019 y que con la caída de 40%, si esta cartera estaba indexada al Dow Jones, perdiera ese millón, se convirtiera en $600,000 en nada más
8 o 9 semanas. Y no es fácil, o sea, mantener la calma en estos momentos no es fácil, y cuando los titulares aterradores que siempre salen en la prensa comienzan a aparecer, el comportamiento de los inversores cambia radicalmente. La gráfica que les comentaba, esta gráfica es de un profesor de la Universidad de Pensilvania, Wharton, perdón, eh, Jeremy Siegel. Él tiene un libro que se llama Stocks for a Long Run. En la traducción en español es Guía para invertir a largo plazo. Yo tengo el libro en inglés y al final de la presentación les dejaré mi correo. Si tienen intenciones de leerlo, se los puedo enviar. Es un libro que lo recomiendo enormemente. Es muy sencillo, o sea, no tiene nada de componente empírico, es más bien como de psicología y de entendimiento de comportamiento de los distintos instrumentos. El profesor Siegel hace una comparación o hace, digamos, una revisión histórica de lo que han sido el comportamiento de los principales 5 instrumentos que han existido en el mercado norteamericano desde 1802 hasta el año 2012. Esta gráfica está más actualizada, pero vamos a dejarlo hasta el año 2012, que al final son 210 años, y en estos últimos 8 años este comportamiento no va a cambiar. En estos 210 años, el comportamiento de las acciones ha sido de 6,7% en términos reales. En términos nominales, quitando una inflación promedio que ha estado en línea con el mismo crecimiento global de en torno al 3,2%. Entonces, podríamos decir que en términos reales, las acciones han sido el instrumento que mayor riqueza han generado en los últimos 210 años. Después de las acciones se encuentran los bonos corporativos, después las letras del tesoro, después el oro. El oro tuvo un repunte después de cuando Nixon hizo el desfase de descolocar el oro como colateral en las transacciones para Estados Unidos en general. Y el dólar, obviamente por factor de inflación, un dólar en 1802 es 0,052 en 2012. Lo peor que alguien puede hacer, independientemente de que tenga mucha o menor aversión al riesgo, es simplemente mantener sus ahorros en moneda, porque eso no genera ningún rendimiento, simplemente quitándole el efecto de la inflación. Posteriormente, esto fue una serie como les comenté, una serie de artículos que se fueron escribiendo constantemente, porque realmente el auge de noticias era absurdo, el comportamiento de los inversionistas era incluso más absurdo, y pasamos del 13 de marzo a escribir un artículo sobre pasar del timing a la inversión a largo plazo, a escribir un artículo sobre la inversión en épocas de coronavirus. Y casualmente el 16 de marzo marca una semana antes de que se tocara a fondo en el mercado, y poníamos como que dos perspectivas o dos escenarios posibles de cuáles podían ser realmente el outcome de qué se podía esperar realmente en torno al coronavirus. Sabíamos que el coronavirus estaba destrozando las economías, que estaba sobrecargando los sistemas de salud de todo el mundo, y también teníamos previsiones, porque ya estaban empezando a salir unos números de contracción para el primer trimestre y de contracción para el segundo trimestre, que posiblemente sean los peores de esta crisis, que están en torno, según Bank of America y JP Morgan, en torno al 30-40%. La Fed afirmaba la semana pasada que la caída debería estar en torno en este Q2 entre 20 y 30%. Indiferentemente, conversamos sobre, digamos, dos casos o dos escenarios que los inversionistas podían plantearse, que al final ninguno de los dos es probable, pero era como para hacer un ejercicio de escenarios. Un caso optimista, quiero que se coloquen de nuevo el 16 de marzo, obviamente en estos 2 meses, digamos que han habido ciertos avances en tema Gilead con la vacuna, Moderna, que ayer escuché que el doctor Anthony Fauci dijo que el caso de aplicación de Moderna tenía buena pinta en los casos iniciales de coronavirus. Hace 2 meses realmente la incertidumbre era mucho más amplia de lo que es ahorita, pero el caso optimista que planteamos en ese momento era que tras la corrección, en ese momento de 30-35%, y superada la pandemia, se podía quizás pensar en encontrar una vacuna en el corto plazo, se iba a superar toda la crisis existencial y psicológica, y podíamos tener un regreso al mercado alcista para finales de este año. En ese momento todavía no habíamos tenido la recuperación de nuevo del 30-35%, que ahorita de hecho el Nasdaq está positivo year to date, es decir, desde finales de diciembre hasta este año. El Standard & Poor's está alrededor de una caída de 6-7% y el Dow Jones está alrededor de 11-12%. Es decir, si uno lo ve de manera, con una retrospección de todo lo que ha sido estos últimos 5 meses, hace una locura, pero se podría hablar, por lo menos en el caso del Nasdaq, de una V-shaped recuperation después de la caída tan severa. El caso pesimista que planteaban en ese momento en la nota era que las medidas para frenar la epidemia llegaran tarde, que hubiese más caos en los mercados. En ese momento la caída de 30% hubiese parecido capaz no tan profunda y estimábamos una caída quizás parecida a la caída que atravesamos los mercados en la gran recesión de 2007-2009 de aproximadamente 50-55%. Estos escenarios eran los que más sonaban tanto un extremo como el otro en la mayoría de la prensa y los artículos financieros.
nosotros sacamos una nota o un artículo de John Bogle, que es el fundador, que fue el fundador porque falleció hace 2 años del grupo Vanguard, del gigantesco grupo Vanguard, que es de los grupos más grandes de fondos indizados en el mundo. Y esta frase la colocamos y se las leo. Mi regla, y solo es buena en el 99% de las veces, así que tengo que ser cuidadoso aquí, es que cuando estas crisis llegan, la mejor regla que puedes seguir no es no te quedes ahí parado, haz algo, sino todo lo contrario, no hagas algo, quédate ahí parado. Él recomendaba que intentar salir en el mercado en caída, capaz parecido al símil del falling knife que le comentaba al principio, para intentar luego entrar en su vida o intentar en medio de la locura de la pandemia ajustar un portafolio de inversión para ver si se le podía sacarle más provecho al mercado, era lo peor que podía hacer el inversionista. Que lo mejor en este momento era quedarse tranquilo y esperar realmente ver cómo se iban vislumbrando mejor el tema de las incertidumbres en torno al mercado. Comentábamos 4 puntos importantes acá también. Uno, que los mercados globales estaban experimentando grandes movimientos hacia arriba y hacia abajo y que muchos inversionistas estaban en modo paranoia, que lo clave en este momento, o que lo clave era entender y mantenerse sereno, pero que realmente lo grave en este momento era que las dislocaciones del mercado estaban generando un estrés muy masivo en los inversionistas. Nosotros lo vivimos, yo particularmente, muchísimas personas me escribieron preguntándome qué esperaba, qué pensaba, cuál era mi situación, cuál era la perspectiva, y la gente no entiende que nadie tiene una bola de cristal para saber realmente, no solamente lo que va a pasar en un mercado financiero, sino en general en cualquier ámbito de la vida, y eso es importante siempre tenerlo claro. En este punto, lo que sí destacábamos era que era importante contar con un plan y además de tener la disciplina necesaria para adherirse al mismo. Y como comentaba John Bogle y también un reputado inversionista que nosotros seguimos mucho, que se llama Howard Marks de Oaktree Capital, que no había que agobiarse con la búsqueda del momento perfecto para añadir posiciones en nuestro mercado. Obviamente, esto capaz es un punto mucho más difícil desde el punto de vista de la valoración, pero esto había un estrés constante con la caída de que la gente no quería perderse la recuperación, que cuál era el momento perfecto para entrar, de cuál era el momento perfecto para salir, etcétera, etcétera. Y ese tipo de agobios genera mucho estrés en los inversionistas y cuando uno opera con estrés, lo más seguro es que se generen pérdidas sostenibles a largo plazo. El 19 de marzo, de nuevo, fueron una serie de 3 artículos escritos en una semana con el flujo de noticias y el estrés de los inversionistas. Y este era el de los mercados en caída libre. Casualmente, el 19 de marzo se puede decir que fue prácticamente cerca del fondo de la caída de los mercados. Hacíamos un llamado de que obviamente la crisis iba a tener y que iba a generar grandes trastornos en la economía, que iba a tener un impacto no solamente en la economía de los Estados Unidos, sino en la mayoría de las economías del mundo. Ya habíamos entrado oficialmente en muchas medidas de confinamiento y cuarentena en la mayoría de los países a nivel global. Desde el punto de vista de los mercados iba a ser difícil poder valorar cuáles iban a ser las previsiones de ganancias, porque muchas de las empresas empezaron a cambiar su guidance para este año, porque obviamente no todas tenían prácticamente sus puertas cerradas. Muy pocas empresas tenían la capacidad dentro de su núcleo de negocios de poder adaptarse de manera eficiente, como quizá pudo haber sido Amazon o empresas de semiconductores que vendieran, o empresas de videojuegos, por ejemplo, que tuviesen un core business mucho más enfocado a incluso poder trabajar en medio de la pandemia. Pero también hacíamos un llamado a lo que les comentaba al principio, que la situación de los mercados previo, digamos, al catalizador del coronavirus es que ya tenían precios de perfección. 2019 fue un año muy bueno, el inicio de 2020 fue un año muy bueno y las valoraciones estaban un pelo caras. Entonces, independientemente creo con coronavirus o no, este año hubiese sido capaz no muy bueno para los mercados, no sabemos realmente, no tenemos bola de cristal de nuevo, pero teníamos que tener cautela en el mercado. Como les comentaba, la caída aproximadamente del Dow Jones estuvo en torno al 40%. Las estimaciones eran muy negativas porque el gasto de los consumidores, estos consumidores que ahora se encontraban confinados en sus casas, representaba aproximadamente 2/3 de la economía global, sobre todo que mucha de la parte de la manufactura pasaba por China y China en ese momento se encontraba totalmente, digamos, clausurada, lo cual haciendo China como que la fábrica la fábrica global para todo este tema de cadena de suministro, complicado incluso más el consumo a nivel global, pero hacíamos un llamado que mientras más absurdo fuese el comportamiento del mercado, mejor sería la oportunidad para el inversor metódico. Esto fue prácticamente muy cerca del fondo de la caída del mercado, esta caída de 30, 35, 40% para el Dow Jones. Hacíamos un llamado de que, tomando en consideración de hecho un memo de Howard Marks, eh, había muchas empresas que ya con una caída superior al 30% estaban a precios atractivos. La recomendación que nosotros hacíamos era que si había capacidad de invertir, si había capacidad de tener liquidez
o incluso si había capacidad de tener empresas que no hubiesen caído en tanta consonancia con el mercado, habían oportunidades de mercado. La recomendación que hacíamos también era no invertir completamente pensando que los mercados en este momento se iban a recuperar como se han recuperado con una V-shape, sino intentar ir tomando posiciones en empresas que estuviesen relativamente baratas, pero con la expectativa de que no sabemos realmente qué nos depara el futuro. Y de hecho, la misma recomendación se puede hacer hoy. Es cierto que los mercados se han recuperado 30-35%, pues no sabemos realmente, porque todavía no hay vacuna, no sabemos si las medidas de levantamiento y confinamiento traigan una segunda ola de infectados y se tengan que volver a aplicar medidas de confinamiento y esto puede ser totalmente negativo para los mercados. Entonces la incertidumbre todavía sigue en el camino y la mejor manera de ir tomando el mercado es con pinzas. O sea, bueno, si hay buenas oportunidades, me gusta esta empresa, no se ha recuperado tanto en consonancia con el mercado, tiene buenas estimaciones igual a mediano o largo plazo después del COVID, puedo ir invirtiendo, pero también es bueno tener liquidez. Eh, porque al final del día, si el mercado se recupera, va a estar feliz porque invirtió, pero si el mercado no se recupera, va a estar feliz porque todavía tiene caja para seguir comprando y promediando la baja. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ya, esto fue ya 3 semanas después de que se alcanzó el fondo del mercado el 23 de marzo y los mercados empezaron a recuperarse. Ahora la recomendación que hacíamos en las notas semanales era consejos para controlar nuestras emociones y el portafolio en medio de la crisis. Howard Marks, ya que lo he mencionado 2 o 3 veces durante la presentación, para nosotros es un modelo a seguir y se lo recomiendo ampliamente. Tanto Buffett como Marx para nosotros son prácticamente nuestros modelos, nuestros role models dentro del mundo de la inversión. Y Marx afirmaba en uno de sus memos que escribió en marzo que invertir consistía exactamente en una cosa, estimar el futuro. Y como ninguno de nosotros, ni siquiera los mejores expertos, tienen la capacidad de poder tener certeza de lo que ocurrirá en el futuro, el riesgo es algo de lo que no podemos escapar. Entonces, si usted decide invertir en los mercados, tiene que estar claro de que al final del día va a tener que vivir con incertidumbre. Al menos que obviamente quiera simplemente comprar letras del Tesoro de Estados Unidos, que prácticamente son los instrumentos financieros más seguros del mundo. Pero si decide invertir en acciones de empresas que cotizan en la bolsa, siempre va a tener algo de qué preocuparse. El año pasado era la guerra comercial, ahorita es el coronavirus. Si superamos el coronavirus, posiblemente sea las elecciones de Estados Unidos, si gana Biden o si gana Trump. Después, el año que viene, si ganó Trump, por ejemplo, es ahora que va a hacer Trump con China, si va a tomar retaliation con el tema del COVID contra China, etcétera, etcétera. Siempre va a haber riesgo, siempre habrá algo de qué preocuparse. Pero la ventaja de toda esta incertidumbre para el inversor metódico es que cada momento de irracionalidad sirve para tomar posiciones en empresas infravaloradas que en largo plazo terminan siendo pilares dentro de los portafolios de inversión. Algunos de los enemigos que destacábamos en esta nota eran los vaivenes emocionales, fácilmente explicable con el vaivén emocional causado por la crisis del coronavirus. Destacábamos que era totalmente innegable que cuando los precios de las acciones están cayendo aceleradamente, el ejemplo de la persona que tenía $1 millón en un portafolio en diciembre y tenía 600,000 en febrero, es difícil que viendo que este portafolio pierde continuamente su valor, usted mantenga la calma y diga, no, voy a vender, prefiero perder ahorita porque esto puede caer 60-70% y después es peor. Pero particularmente esa estrategia suele ser negativa si uno vende en manado o generalmente si vende en los peores momentos. Lo peor que uno puede hacer siempre es vender posiciones obligado. Por eso a veces también se habla de que los mercados, como dice Warren Buffett, si usted no tiene el estómago para ver caer sus inversiones un 50%, lo mejor es que lo invierte directamente en la bolsa. La mentalidad de manada, que es el sesgo cognitivo que más daño nos causa, es que solemos copiar generalmente lo que hacen el resto de inversionistas o solemos copiar generalmente las recomendaciones de la prensa financiera, lo cual posiblemente sea el peor consejo de todos. Recordemos que la prensa generalmente es sensacionalista. Si uno se mete en Bloomberg, o por mucho que puedan ser neutrales y que obviamente tengan invitados de lujo, generalmente los resultados son mucho de day trading, mucho del segundo a segundo, mucho de ver si el mercado está cayendo 1%, 1,1, 1,02, y eso generalmente es muy negativo para los inversionistas. Al final nosotros intentamos que es poco probable, y lo decimos, que copiar las estrategias de inversiones de lo que hace todo el mundo generalmente va a generar retornos a la media, que no es que esté muy mal, pero generalmente si le mete el tema de los costos asociados a las comisiones, al trading, a la compra-venta constante, eso generalmente es una fórmula segura de pérdida en los mercados. Dentro de las recomendaciones, quitando los aspectos negativos, hacíamos un llamado a que había que tener una convicción firme sobre lo que es el valor intrínseco de los activos. Digamos que valor intrínseco es, para las personas que no conocen lo que puede definirse como valor intrínseco, hay una persona, un profesor, gestor de fondos que existió, que se llamó Benjamin Graham,
Benjamin Graham es conocido como el decano de Wall Street porque escribió dos libros que se pueden denominar la Biblia de la inversión, que son Security Analysis, que escribió en 1934, y El inversor inteligente, que escribió en 1949. Benjamin Graham fue un gestor de fondos, fue profesor de Warren Buffett en la Universidad de Columbia, y digamos que acuñó el término de value investing o intrinsic value. Este intrinsic value es el valor realmente que el inversionista es capaz de determinar, digamos, con una convicción firme, luego realizar un análisis bastante detallado sobre los estados financieros, las perspectivas empresariales de la empresa en largo plazo, de determinar, por ejemplo, para hacerlo con números, de que Apple no cuesta $305, sino que cuesta 450. Si usted tiene una convicción firme de lo que vale la empresa, y usted sabe que la empresa, obviamente como se basa en sus posiciones y es subjetivo, puede haber tanto límite superior como límite inferior, y por eso también es importante un margen de seguridad, que lo mencionaremos más adelante. Usted puede tener, con base en su convicción, realmente la entereza psicológica y emocional de mantenerse amarrado a su convicción en los peores momentos del mercado. También insistíamos que hay que saber cómo actuar cuando los precios se desvían del valor, en este caso valor intrínseco. Es decir, si usted tiene una convicción firme de que Apple vale $450 y que el mercado se la está tasando a 220 porque todo el mundo está saliendo a vender por la crisis del coronavirus, y usted había comprado hace 3 meses en 305 y ahora el mercado se la ofrece a 250, ¿por qué no la compra si está más barata? Entonces, de nuevo, caemos en un tema de convicción y en un tema de disciplina. Asimismo, hay que estar suficientemente versado en los ciclos pasados. Más adelante vamos a dar un ejemplo con números de lo que es el comportamiento negativo del mercado en distintas situaciones. Una profunda comprensión de los efectos perniciosos de la psicología que produce o que se produce en las decisiones de inversión en situaciones extremas del mercado, el llamado péndulo de optimismo insostenible y pesimismo injustificado. Y al final, y esto es capaz mejor para los momentos de charlas con personas que inviertan también en el mercado, es que lo mejor que uno puede hacer en estos momentos de caos es tener un amigo o un colega que comparta esta filosofía, porque si se consiguen amigos que invierten en el mercado, lo que hacen es meterse en blogs de Google y seguir las recomendaciones que ahí hacen, o posiblemente es una estrategia que va a generar muchas pérdidas en largo plazo. Lo que les comentaba del margen de seguridad, Benjamin Graham, de quienes hablaba en la lámina pasada, en su libro Security Analysis en 1934 decía que las tres palabras más importantes en el mundo de la inversión es margen de seguridad. El episodio vivido, y lo escribíamos en la nota del 16 de abril, que el episodio vivido del coronavirus del 19 de febrero al 23 de marzo proporcionaba un telón de fondo bastante instructivo que podía y que posiblemente va a seguir curtiendo la forma de ver los mercados financieros por parte del público inversor. De nuevo, las tres palabras más importantes del mundo de la inversión son margen de seguridad, y si algo podemos aprender de los grandes inversionistas, entre ellos Warren Buffett, Benjamin Graham o Seth Klarman, que de hecho tiene un libro que se llama Margin of Safety, es que todos nos instruyen a pensar que en los momentos de mayor intranquilidad en el mercado pueden generar oportunidades de inversión bastante auspiciosas para comprar compañías por debajo como ya les expliqué, del tan famoso valor intrínseco. De hecho, esta caída tan acelerada que atravesaron los precios de la gran cantidad de acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, si usted lo amarraba a su convicción de valor intrínseco, los precios seguían bajando, esa diferencia entre el precio aparente en el mercado y el precio del valor intrínseco que usted estimó a través de una valoración correcta, o que estimó su asesor de inversión o su asesor financiero o su equipo de gestoría, esa diferencia tan abrupta en el precio era un margen de seguridad muy importante y que había que tomar posiciones en el mercado. Nosotros hablamos que con respecto al margen de seguridad, que es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta cuando se invierte, porque al final del día, si usted invierte, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo para hacerlo más práctico. Facebook ahorita está en $230. Si usted determina a través de un análisis exhaustivo, de los estados financieros de la empresa y con una visión de perspectiva de lo que puede ser la compañía de acá a 5 o 10 años, y determina que la empresa vale 240, no tiene margen de seguridad. No tiene margen de seguridad porque, aparte de que tiene muy poca diferencia entre lo que es el precio ahorita en el mercado y el precio que usted encuentra, hay muchos factores subjetivos y no le ofrece un margen de seguridad en caso de que usted tome una decisión equivocada en el momento de realizar la valoración. La idea es conseguir, o en la época de Graham capaz era un poco más sencillo porque no había tanta información, y además los mercados venían de haber atravesado la Gran Depresión de 1929-1932, pero posiblemente ahorita intentar encontrar por lo menos un margen de seguridad de diferencia entre 10 y 20%,
independientemente del crecimiento que tenga beneficio por acción de las empresas en el mediano y largo plazo, sea un buen margen. Recomendábamos que había que buscar empresas que tuviesen un margen de seguridad aceptable. Durante la caída de febrero-marzo había muchas compañías ofreciendo un buen margen y es algo que tiene que tener cualquier inversionista inteligente. Es uno de los elementos más importantes de Value Investing, que es la filosofía de inversión que utilizamos en Ark Asset Management para la configuración de otros portafolios. Y también decíamos que, como les he comentado, que responsablemente hablando, por mucho margen de seguridad que se tenga, igual las equivocaciones igual las suposiciones pueden estar equivocadas porque son subjetivas. Entonces, el margen de seguridad per se te protege de muchas cosas, incluso de de lo que puede ser una mala suposición nuestra por parte del analista. Posteriormente, ya habiéndose recuperado mucho más los mercados, estábamos en torno a una caída promedio de 13%, que, bueno, habiendo atravesado una caída de casi 40% del Dow Jones, parecía un momento de muchísima felicidad. Realmente la duda que tenían los inversionistas era, bueno, me perdí la subida del mercado, vendí en la caída y no entré a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la duda era si era el momento de comprar. Eh, en este momento ya nos encontramos atravesados nuestro segundo mes de confinamiento y ahorita en mayo nos encontramos en el tercer mes de confinamiento. Las bolsas habían venido recuperando parte del territorio perdido y hacíamos el llamado a que el mercado era un péndulo, que viene en la siguiente lámina porque fue uno de los artículos que escribimos, que, como les dije, si hay una frase que me gustaría que se llevaran de esta ponencia, es que el mercado o los mercados los financieros, las bolsas de valores, se pueden o se asimilan sus movimientos al de un péndulo que oscila constantemente entre un optimismo insostenible, como puede ser ahorita con la recuperación prácticamente total de los mercados, y un pesimismo injustificado que se puede amarrar con la caída que tuvieron los mercados entre febrero y marzo. Pero la realidad es que los mercados ni son totalmente optimistas, o no deberían serlo, ni son totalmente pesimistas, y que su punto se encuentra en un punto medio, o su punto real se encuentra en un punto medio. El problema es que muy difícilmente se despega de uno de sus extremos. Como vivimos ahorita, generalmente la misma fuerza de un extremo es la que lo empuja a otro. Y posiblemente ahora, con cualquier flujo de noticias negativo que tengamos de medidas, por ejemplo, hablando aquí de incertidumbre, en, en todo este tema de las medidas de levantamiento y confinamiento, es posible que pasemos ahora de un optimismo de nuevo a un pesimismo justificado. El inversionista inteligente, decía Graham, es una persona que compra a pesimistas y vende a optimistas. Y es difícil, obviamente, tener una psicología adecuada para hacer esto, pero creo que es importante tener ese enfoque hacia las inversiones en bolsa. El motivo de la recuperación, nosotros apostábamos por dos causas. Uno, que el flujo de noticias no era tan negativo. Y dos, y quizás el punto más importante, era la accionar de la Reserva Federal que actuó de manera mucho más rápida de lo que había actuado en la crisis de 2008 para proveer de liquidez en mercado, incluso con medidas que no habían sido vistas con la compra de ETF y de bonos high yields, incluso bonos municipales, para proveer de liquidez en mercado para que no cayeran tanto. Esto trae algunos aspectos negativos, posiblemente en el corto plazo no. De hecho, el mismo Warren Buffett en la última asamblea de accionistas de Berkshire Hathaway, que fue hace 2 o 3 fines de semana, mencionaba que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias del accionar de la Fed en el largo plazo, pero que en el corto plazo sí podíamos haber estimado que si la Fed no actuaba rápido, los mercados hubiesen entrado en mayor caos. O sea, que era posible esperar una caída no del 30-35%, que fue como la que se experimentó, sino incluso mucho más severa la que se atravesó en la crisis de 2007-2009. ¿Cómo actuar en medio de este cóctel? Hacíamos un llamado a la prudencia. Ya teníamos, como han visto, en este momento 5 o 6 notas hablando de una estrategia simple de inversión, de intentar mantener una valoración correcta de lo que es el valor intrínseco de las acciones, de pensar en el margen de seguridad, de no dejarse llevar por las manadas, de tener control psicológico y emocional y de entender de nuevo que el mercado era un péndulo. Entendiendo con lo que los mercados es un péndulo, y esta fue la nota de la semana pasada, yo destacaba que de mi experiencia, esto posiblemente era el factor más importante y fundamental a la hora de invertir, el control de las emociones ante los vaivenes del mercado. Nos acostumbramos, para ir haciendo cierre, nos acostumbramos lamentablemente, como les comentaba al inicio, de que los 10 años, la década pasada, fueron posiblemente, en temas de longitud, el mercado alcista más largo que había existido en la historia, el mercado más longevo. Los nuevos inversionistas, toda esta generación millennial que empezó a invertir posiblemente con más de 21, 18 años después de la crisis y la gran recesión, no estaban acostumbrados a ver mercados cayendo, o por lo menos mercados entrando en mercados bajistas. Y esta gran masa de personas que están invirtiendo ahora se acostumbraron lamentablemente a que los mercados prácticamente nunca caían o que no iban a haber un mercado bajista. Pero si uno revisa la historia, en los 100 años del siglo pasado los mercados cayeron en promedio cada 2 o 3 años 10% más, cada 2 o 3 años. Y cada 6 o 7 años caían o entraban en mercados bajistas.
Es decir, se atravesaron aproximadamente 50 mercados de caída de 10% y entre 14, 15 mercados de mercados bajistas cada 6, 7 años. Es decir, si usted revisa la historia de los últimos 100 años del siglo pasado, los mercados siempre caen. Y obviamente, si nos extrapolamos a la gráfica que la mostraba inicialmente del profesor de Wharton, Jeremy Siegel, los mercados tienen una tendencia alcista insostenible en el largo plazo en los últimos 210 años, pero siempre han habido periodos de caída. Y esto es normal, los mercados es normal que caigan, porque los mercados van amarrados a los ciclos económicos de contracción, depresión, de expansión, etcétera. Al final, los mercados en teoría deberían crecer siempre porque son un reflejo del desarrollo constante de los países y su economía, pero este crecimiento no es línea recta. Entonces, los inversionistas tienen que estar preparados para saber que los mercados pueden caer. Esperar que los mercados nunca caigan, de nuevo, posiblemente sea una característica de una cartera o una estrategia de inversión que sea o que trabaje a pérdida. Hablábamos del péndulo. Como les comentaba, lamentablemente la percepción de caídas había desaparecido completamente en los últimos años. El mercado norteamericano, como les comentaba, cayó 10% más cada 2 años el siglo pasado y entró en un mercado bajista, una caída de 20% más cada 6, 7 años. Entonces, habiendo recuperado o habiendo salido de un mercado bajista después de la crisis de la gran recesión de las hipotecas subprime en 2009, habiendo tenido 11 años de mercado alcista, lo normal, de nuevo, lo que pasa es que siempre con la codicia en mente los inversionistas siempre piensan que las cosas van a estar mejor porque tienden a extrapolar su situación de hoy hacia el futuro, era esperar que los mercados cayeran eventualmente, lo cual no está mal porque siempre hace falta contracciones para hacer limpiezas en los sistemas financieros. La necesidad de ignorar, y este es un llamado y es un consejo que les quiero dejar, la necesidad de ignorar los eventos de mercados puntuales conlleva irreparablemente tener una perspectiva de inversión a largo plazo. Si usted está seguro de las valoraciones que tiene de las acciones que conforman su cartera, si está seguro o tiene una convicción firme y una disciplina de que pueda adherirse a esta filosofía sin caer presa de sus emociones, creo que es importante esperar que esta inversión haga posiblemente o que realice su valor potencial. Al final, obviamente sería maravilloso poder predecir con éxito las oscilaciones del péndulo o poder predecir con éxito cuáles van a ser las repercusiones de los distintos eventos que ocurren constantemente en la economía, pero es ciertamente una expectativa poco realista. Y si usted basa su estrategia de inversión en una expectativa poco realista, es de nuevo posiblemente una estrategia que le genere pérdida. Muchísimas gracias por estar acá. Acá les dejo mi información, mi usuario de Twitter, mi correo, mi número para cualquier duda que tengan. José Miguel, muchísimas gracias por tu brillante exposición. La verdad, complacidos de la exposición y ya recibimos comentarios de esa exposición, ¿no? Bueno, se abre, como hemos dicho, si alguna persona quiere hacerle alguna pregunta a José Miguel, la puede escribir en el chat y con gusto, José Miguel, dentro de las posibilidades, tratará de responderlas, ¿no? José Miguel, mientras los participantes rompen el celofán, el otro día a mí me llegó una infografía un poco de el crecimiento y la valoración de Zoom, esta plataforma que estamos utilizando hoy, en relación con Aerolíneas. en las aerolíneas, que tienen unos activos importantes dentro de su patrimonio, ¿no? Entonces, a mí me quedó bastante claro, José Miguel, el tema del efecto pendular al que tú aludías y que los mercados financieros tienen ciclos y hoy estamos, a propósito de la pandemia, en un ciclo bajo, pero más allá de estos efectos cíclicos y pendulares, José Miguel, puede ser que se haya dado una tendencia distinta a lo que puede ser las inversiones, abandonando, y en ese caso, como tú lo mencionaste, eran aerolíneas, pero abandonando otro tipo de inversiones que están representados en activos físicos importantes y migrarlo a otra línea de inversiones. Tales como, obviamente, seguiríamos hablando de tecnología, pero estamos hablando de delivery, estamos hablando de comunicaciones. Podemos, yo sé que no tienes la bola de cristal, pero podemos predecir un cambio en el comportamiento de las inversiones de aquí en adelante.
Mira, esa pregunta es muy buena. De hecho, yo compartí hace poco en Twitter que hay una persona que se llama Mohamed El-Erian, que es el Chief Economy Advisor del grupo Allianz, que es una de las personas a las que yo más escucho en los mercados financieros. Y él decía que este choque de la pandemia en esta generación puede tener un impacto muy parecido al que tuvo la Gran Depresión con la generación dormida o la generación que venía previa a los baby boomers. Es decir, que cambió la manera de consumo desde el punto de vista de que las personas se hicieron mucho más frugales, mucho más ahorristas. Por ejemplo, ahorita es posible y sabemos que muy pocas personas, por ejemplo, el 50% de las personas en Estados Unidos no tiene ahorro. Suena loco, pero muchas personas viven al día, muchas personas viven de que si, bueno, si los despiden del trabajo no tienen cómo pagar la renta. Y es posible que esta situación haga que las personas cambien sus patrones de consumo y esto obviamente va a tener una repercusión en la forma en la cual se mueven los mercados financieros digamos que de una forma u otra las empresas que hacen vida en los mismos. El tema de la valoración de Zoom a mí me generó ruido, yo vi la infografía. Al final del día, hay un dicho en Wall Street que dice que en Wall Street no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, lo que ha pasado, lo que está pasando hoy ha pasado antes y va a seguir pasando. Podemos hacer una comparación o un símil con lo que fue la burbuja de las .com, en las cuales todo el mundo decía que el Internet había llegado para cambiar el mundo y obviamente el Internet llegó para cambiar el mundo, pero posiblemente la burbuja de las .com fue uno de los periodos en los cuales los inversionistas más dinero perdieron en la historia de los mercados financieros. La gente siempre habla del ejemplo, de hecho la semana pasada se cumplieron 23 años de la salida de la salida de Amazon a bolsa y la gente siempre habla de, bueno, si yo hubiese invertido $1.000 en Amazon, ahorita tuviese 1,3 millones de dólares. Pero en ese momento Amazon no era esta Amazon. Amazon de hecho nada más vendía libros en sus inicios. Amazon estuvo a punto de quebrar justamente antes de la caída o del pinchazo del Nasdaq en el 2000. Amazon tuvo la brillante, gracias a una gestión brillante de Jeff Bezos y de su equipo de management, de poder vender deuda en mercados europeos. Vendieron bonos por 650 millones de dólares y esa inyección de liquidez fue lo que permitió que Amazon pudiese existir o que permitiera por lo menos sobrellevar la crisis de la pinchazo a la .com y luego amarrarse para trabajar durante la década de los 2000. Hay otro caso que yo siempre tengo a colación, que es de, la gente siempre habla de los buscadores de Internet, pero en el año 2000 los buscadores más famosos eran Lycos y Altavista. Nadie había escuchado de Google, Google todavía no había salido en la palestra, por decirlo de una forma, y todo el mundo apostaba de que Lycos y Altavista iban a cambiar el mundo. ¿Y dónde están Lycos y Altavista? O sea, está Google, que ni siquiera estaba en el apogeo de la crisis de las .com, de la posterior crisis. Entonces es posible que veamos un cambio, la entrada de nuevos actores en este momento, pero es posible que ni siquiera los veamos en el mercado porque muchos están en la fase de lo que llamaríamos venture capital o más private equity y no tanto en bolsa como en los mercados financieros como si está Zoom. Es posible que Zoom si se agregue demasiado valor, y aquí ahora voy a dar por último una perspectiva desde el punto de vista de analista financiero y de gestor de fondos, y es posible que sea una excelente empresa, la verdad no la he valorado, pero ya caemos en un punto de que realmente la empresa está barata o está cara. O sea, una buena empresa, y esto lo dice Howard Marks, una buena empresa puede ser una mala inversión si se paga demasiado caro por sus acciones. Entonces, uno ve ahorita los números de Zoom y el PER, que es la relación precio-beneficio, está en torno a 300. Si uno intenta extrapolar el PER a un contexto para explicarlo, es que manteniendo los beneficios constantes a este precio hoy, tú tendrías que esperar con ese PER de 300 años para que la empresa te genere tu inversión hecha. Obviamente, Zoom va a tener un beneficio por acción creciente, pero si ese beneficio por acción creciente no va al mismo ritmo del precio que tenga la acción en el mercado, puede haber ciertas discordancias que te hagan perder dinero. La empresa podrá ser excelente, la empresa podrá cambiar la manera en que las relaciones empresariales se hagan en este momento, pero ya de ahí a tomar la decisión de inversión hay que tomar distintas cuestiones dentro de todas esas aristas que componen la gestión de portafolio. Gracias, José Miguel. C. Santiago te hace la siguiente pregunta. ¿Qué opinión te merece la fluctuación del mercado de energía? ¿Crees en la recuperación de este mercado? ¿Se va a ver a corto plazo? Y acompaña su pregunta con otra. ¿Es mejor comprar ETF de oro o comprar metales en físico? Ok, buenísima pregunta. Sobre el tema de energía, he escrito bastante, sobre todo con el episodio que se vieron con los contratos de mayo, que entraron en terreno negativo
la crisis del coronavirus hizo que la demanda energética mundial cayera alrededor del 30% este año. Lo que vivimos con el tema de los inventarios en Estados Unidos originó e hizo que históricamente nadie nunca se hubiese imaginado con precios de contratos lanzándose en negativo, pero cayeron incluso a -40, porque la gente que tenía que recibir estos contratos les estaba pagando a la gente que se lo iba a entregar al delivery, que no los quiero, prefiero pagarte para no tenerlos, y por eso entramos en terreno negativo. Los contratos de junio, ahorita los mercados están cayendo hoy en petróleo, pero los mercados se han recuperado. O sea, llegamos a ver al WTI en torno a 10, 9, 8 dólares aproximadamente, y ahorita está en torno a 30 y 35 dólares el Brent. Yo creo que en medida de que se vayan levantando las medidas de confinamiento, obviamente el tema de la demanda, yo creo que ya tocamos piso. La verdad no creo que veamos precios tan bajos de nuevo, por lo menos en el corto plazo. En el largo plazo vamos a amarrar un tema de qué tan efectivas y qué tan relacionados están las malas noticias con la medida de confinamiento. Es decir, que si las medidas se toman y no tenemos que volver a encuarentenarnos, por decirlo de una forma, es posible que veamos una recuperación en el tema de la relación oferta-demanda en el mercado. También hay otro tema de que muchas empresas dejaron de ser rentables con precios por debajo de 40 dólares el barril. La salida de mercado de muchas empresas puede hacer que no se exploten yacimientos, lo cual también va a afectar no hoy ni el año que viene, sino aproximadamente la cantidad de inventario que se tengan dentro de 2 o 3 años en las estimaciones que se hacen en planificación energética en el sector. Entonces, yo estimaría, no veo un precio del barril, la verdad, este año por encima de 50, 55 dólares, pero en los próximos 2 o 3 años creo que es posible que, de nuevo, amarrándonos a que una industria que depende de un commodity, una industria que es cíclica, que veamos precios de nuevo, no lo veremos de nuevo como fue la época dorada del barril a 130, 140, pero posiblemente sí mucho más alto. Mucha gente desestima el hecho de que, bueno, ahora sí es verdad que vamos a ver el nuevo flujo de energía verde y renovable cambiando el mundo, pero yo no lo veo en el mediano plazo. Yo creo que el petróleo va a seguir siendo la fuente de energía número uno, y tomar en consideración las inversiones dentro del sector. Nosotros, de hecho, en Arca hicimos un live con Marcos Capote, que hablábamos sobre las perspectivas del sector, y las recomendaciones que hicimos, yo lo ayudé con varias, era no invertir directamente en el epicentro de las empresas que son, digamos, que dependen directamente del precio del barril, sino capaz de invertir en empresas como, por ejemplo, las refinadoras, que se benefician en teoría de precios bajos del barril, como pueden ser, por ejemplo, les dejo dos nombres, Phillips 66, la recomendamos en el live, y una empresa que nos gusta mucho de Toronto, bueno, de Canadá, que se llama Suncor. Empresas refinadoras buenas. De hecho, acá cerca en Venezuela, en Aruba, tenemos Valero Group, que también cotiza en la bolsa de Nueva York, y digamos que si tienen intenciones de conocer del sector, posiblemente las refinadoras sean un buen punto donde estar. Con respecto a la pregunta del ETF, de oro o comprar metales en físico, yo creo que es mucho más fácil, independientemente y donde te encuentres en el mundo, comprar, por ejemplo, si quieres comprar oro, puedes comprar el GLD, JLD, el ETF de oro que replica, no es que compra oro, sino que digamos que replica los movimientos y las discrepancias que tengan los precios del oro en per se. O si quieres comprar plata, está el CLB, que también ahorita creo que es una buena oportunidad para echarle un ojo. Y ya, o sea, realmente si es cuestión de recomendación, obviamente creo que los ETF optimizan demasiado este proceso de compra. Bueno, y Coromoto cierra este ciclo de preguntas, agradecidos a José Miguel por su participación. A mí me parece, yo soy parte de los fans que lo siguen en las redes a José Miguel, siempre me parece muy claro y directo en sus exposiciones. Coromoto te pregunta, y ya un poco en el contexto venezolano, ¿qué opinión te merece el comportamiento del mercado bursátil en Venezuela actualmente? Mira, el comportamiento de la bolsa, para hacer una visión histórica de lo que ha sido desde el año 2015. En el año 2015, el 30 de diciembre de 2015, salió una actualización de la Ley de Mercado de Valores. Eso fue como la toma de un segundo aire. Mucho capaz ustedes recuerdan lo que fue el cierre de Coninvest en el año 2010, que fue un golpe que asestó y que liquidó prácticamente al mercado, porque Coninvest en ese momento tenía aproximadamente 50% de market share del mercado. Una cantidad enorme de clientes, una cantidad enorme de clientes a través de fondos, por ejemplo, de pensiones a universidades. Entonces, la masa crítica que movía Coninvest era muy importante en el mercado en ese momento. Después del cierre de Coninvest y de otras casas de bolsa, que incluso metieron preso a los dueños de las casas de bolsa, se perdió mucha confianza en el mercado en esos 5 años, más o menos,
Y con la actualización de la nueva ley de mercado de valores, como que tomó un segundo aire, y en el año 2016, 17, 18 y 19 hemos visto un incremento en las operaciones realizadas en la bolsa, en las acciones transadas en la bolsa, y un mayor interés por parte del grupo inversionista, porque empíricamente la bolsa, medida a través del índice bursátil de Caracas, que es su índice más representativo, ha generado rendimientos por encima del incremento del tipo de cambio, lo cual no es poca cosa. Ha quedado por detrás de la inflación porque, bueno, al final del día hay pocos instrumentos que puedan aguantarle el pulso a una hiperinflación. Si recordamos, por ejemplo, la inflación en agosto y septiembre de 2018, en ambos casos tuvo por encima de 220% y era poco, digamos, esperanzador pensar que el IBC o la bolsa en este caso podía tener rendimientos por encima de 220% en un solo mes. Las acciones, particularmente, independientemente que estemos en Caracas o que estemos en Nueva York, cumplen con la particularidad de ser un activo real, es decir, al ser activo real, como puede ser también un commodity o en este caso un real estate, como una propiedad, tienen la particularidad de incorporar dentro de sus cotizaciones las variaciones, las distorsiones que tengan la economía. Entonces, es normal esperar que las acciones que cotizan en la Bolsa de Caracas, por lo menos, sean un mejor acompañante en las distorsiones de inflación y en las distorsiones de incremento o variaciones del tipo de cambio, es decir, de devaluación y depreciación de la moneda, y que la puedan incorporar en su precio. Por eso hemos visto que, de hecho, este año, al cierre del 15 de mayo del viernes pasado, la bolsa medida tras el IBC ha rendido 225% y el incremento del tipo de cambio ha sido 223%. Es decir, generalmente tiene un movimiento paralelo que en el peor de los casos, para muchos venezolanos, suele ser un buen instrumento, por lo menos, de protección de poder adquisitivo. Hay muchas personas que no tienen capacidad de abrirse una cuenta en Merrill Lynch o abrirse una cuenta en un broker, en Interactive Brokers o en Charles Schwab, y tienen un flujo de dólares acá en Venezuela o incluso de bolívares y lo compran luego en dólares y dicen, bueno, dentro de mis posibilidades está comprar dólares, pero cuando compras dólares también tienes el factor de la apreciación real del tipo de cambio, la mal llamada inflación en dólares, que hace que el costo de vida en dólares aumente incesantemente año tras año porque la inflación crece a un ritmo mucho más rápido que la inflación, perdón, que el incremento del tipo de cambio, y cada vez necesita más dólares para vivir. Y si encuentras también un instrumento en la bolsa que en 2016, 17, 18 te permitió generar rendimientos en dólares, también es una buena opción para tomar en consideración. Este año hay buenas perspectivas para la bolsa. Creo que al final hay que hacerlo también de una manera ecuánime. Mientras sigamos sumidos en una catástrofe económica, el ecosistema bajo el cual se muevan las empresas es difícil que haga que estas crezcan de manera orgánica. Entonces, si uno quiere invertir en Venezuela en este momento, tiene que tomar en consideración el factor riesgo político, el factor riesgo país que se encuentra a 25.000 puntos, la arbitrariedad del marco jurídico, que también es sumamente complicada para realizar una valoración, digamos, fidedigna dentro del mercado financiero. Pero si usted está claro de todas esas decisiones y al final, bueno, decide tomar la decisión de invertir, porque al final es una decisión subjetiva y que depende del perfil del cliente, creo que puede ser un buen momento. El mercado se está abriendo bastante más de lo que se estaba abriendo en los últimos años. Hay muchas personas y muchos emisores acercándose con el tema de la búsqueda de financiamiento. Hemos visto emisiones de papeles comerciales, obligaciones quirografarias. La semana pasada salió en Gaceta Oficial de una forma u otra las normas que autorizan la emisión de títulos valores en divisa, lo cual también puede ser una buena noticia para el mercado. Se está planteando también una propuesta de mercado multimoneda que permite que las acciones se transen en monedas distintas al bolívar. Entonces creo que se están tomando medidas que pueden hacer que se haga mucho más dinámico el mercado y ojalá sea así. Gracias, José Miguel. Yo precisamente te iba a preguntar cuál era tu visión de esta normativa respecto a la posibilidad de emitir obligaciones en moneda extranjera. Tú te has referido a que puede tener un efecto positivo en el mercado local, en la atracción de financiamiento local y también mejorar los rendimientos de los inversores. Y bueno, para cerrar, a José Miguel, no te quieren dejar ir, discúlpanos, a los Tranquilo. no siendo este nuestro patio, hay una última pregunta de nuestro amigo Gustavo Zambrano, siempre es consecuente asistente a estos encuentros virtuales. Dice, excelente exposición. ¿Cuál es el impacto de los criptoactivos en el mercado de acciones? ¿Hay alguna relación, interconexión entre estos dos ámbitos que de cara a, y el complemento de la pregunta de Gustavo, de mi perspectiva, pareciera que no hay un punto de conexión entre el mercado, al menos actualmente, entre el mercado de acciones y los criptoactivos, salvo el intento de Facebook de tener una moneda virtual? Entonces, bueno, me parece una buena pregunta para cerrar esta conversación contigo, José Miguel.
Mira, para responder esa pregunta voy a tomar y voy a traer a colación un comentario que hizo Paul Tudor Jones, que es un reputado inversionista de hedge funds en Estados Unidos con trayectoria de más de 35 años batiendo consistentemente al mercado. Él mencionaba recientemente en una entrevista de que se estaba centrando mucho en oro y en Bitcoin. A pesar de que hemos visto recientemente una correlación prácticamente lineal entre el comportamiento del Standard Poor's y el Bitcoin, Paul Tudor Jones cree que con toda la inyección de liquidez y todo el tema que ha tomado la Fed para hacer que los mercados en teoría no caigan, es posible que presenciemos inflación en los próximos años. Ojo, en Estados Unidos cuando hablamos de inflación alta estamos hablando de 5 o 6% según estimaciones del profesor Roberto Rigobón de MIT. Entonces, él decía, bueno, como protección, obviamente lo que le comentaba, las acciones como activos reales tienen la capacidad de incorporar estas distorsiones en sus precios, porque si la inflación es 6%, Apple va a vender su iPhone 6% más caro, Apple no va a perder plata y posiblemente tenga un pareo con su revenue. Pero el tema de la inflación alta me hace voltear la mirada, decía Paul Tudor Jones, hacia oro y hacia Bitcoin, porque él creía que el Bitcoin puede ser un buen refugio en contra de la depreciación, o en este caso también del dólar como moneda. Yo no soy experto en criptoactivos, realmente he intentado mantenerme en mi ciclo de competencia completamente en mercado accionario, mercado de renta fija, y ni siquiera tanto en renta fija en Estados Unidos y, bueno, alrededor del mundo. Creo que el tema con los criptoactivos en general puede ser algo parecido, y siempre hago este comentario con el símil que hice de Lycos, Altavista y Google. Ahorita todos hablan, por ejemplo, del Bitcoin, pero no sabemos realmente si en los próximos años salga una criptomoneda que tenga muchas mejores. Obviamente el Bitcoin es la primera y tiene ya un mercado hecho, pero no sabemos realmente si salga algo más adelante que sea mucho mejor. Traigo también otro ejemplo a colación que era de un lecture que hizo Warren Buffett comenzando en los 90, que él decía de que comenzando el siglo pasado era fácilmente, digamos, previsible ver el impacto que iba a tener, el impacto que iba a tener en gran medida en la industria automotriz en Estados Unidos. Pero también decía de que encontrar un ganador dentro de un cambio tan abrupto dentro del sistema financiero, del sistema como se mueven los países, era muy difícil, que era mucho más fácil conseguir un perdedor. En ese caso, él decía, comenzando la década, el siglo pasado, era mucho más fácil intentar hacer dinero shorteando o yéndose en corto contra los caballos que intentando conseguir un ganador dentro de la industria automotriz. Hacía el ejemplo que en esos 100 años habían existido 2.000 compañías automotrices y que solamente 3 habían subsistido. Y que de hecho en la década de 1930, previo a la Gran Depresión, estaba Studebaker, Hudson Mobile y Nash Carbonator. Eran parte de la aristocracia del Dow Jones de Estados Unidos y que ninguna de esas compañías, posiblemente las personas que están acá, las han escuchado. Entonces, el sector automotriz obviamente cambió demasiado el mundo, ya la gente no anda en caballo, todo el mundo necesita y tiene un carro en su casa, pero realmente, ¿cómo consigues a un ganador dentro de 2.000 opciones? Algo parecido puede pasar con las criptomonedas. Ahorita hay muchísimas criptomonedas, todo el mundo habla de Bitcoin, pero realmente el Bitcoin es realmente la criptomoneda que se va a sentar y que va a cambiar el mundo de acá a los siguientes 20, 30 años. Las criptomonedas obviamente van a cambiar el mundo, el blockchain obviamente va a cambiar el mundo, pero ¿cómo eliges a un ganador dentro de un universo de 2.000, 5.000 criptomonedas o de las que pueden estar por salir? Es mucho más fácil intentar hacer dinero desde mi perspectiva con las personas, con las empresas, las personas, los modelos, los instrumentos que están hoy, poder valorarlo consecuentemente e intentar conseguir valor por esa vía. José Miguel, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado en este encuentro virtual del día de hoy. Los invito a seguir a José Miguel Farías en su cuenta de Twitter, donde, como han visto, las referencias cruzadas de José Miguel son interesantísimas. Autores, su exposición está fundamentada en muchas referencias bibliográficas, lo cual habla mucho de la exhaustividad de José Miguel. José Miguel, su cuenta de Twitter es JM Farías U. Es así, ¿no, José Miguel? Yo Correcto. tengo una última pregunta para cerrar. Cuando yo busqué la cuenta a los fines de anunciarla hoy aquí, la foto que aparece en el profile no es tuya. O sea, ¿quién es ese señor que acompaña a la foto de tu cuenta? No, sí, la foto del profile sí es mía, por la foto que aparece en el banner arriba es de Warren Buffett. Warren Buffett, ok, para que vean el nivel De compromiso. de admiración y compromiso que tiene, de admiración a Warren Buffett y de compromiso con
con el ámbito de las inversiones. Hoy con nosotros José Miguel Farías, director de Rendivalores, gestor de Arca Asset Management. Nos vemos, señores, el próximo viernes, 11 de la mañana. Volvemos, como les decía al inicio, a los que se incorporaron durante la presentación, a revisar temas vinculados al derecho tributario. Serviliano H. Carvajal estará discutiendo su último trabajo bibliográfico, su paper, vinculado al cumplimiento de las obligaciones tributarias en Venezuela a propósito del COVID-19, su visión personal de este tema. Pueden descargar gratuitamente el paper en la página de la ABDT. Señores, buen provecho a los que se dispongan a almorzar. Nos vemos la semana que viene. José Miguel, agradecido nuevamente. Gracias a todos. José Miguel, el chat está lleno de felicitaciones. Por razones de tiempo no te las puedo dar. Recibe de Tranquilo. todas maneras. Gracias a todos. A todos. Feliz tarde. Gracias. Saludos. Saludos.